Hoy en casa tuvimos un tiempo muy especial. Pablo Orozco nos compartió el último capítulo de la serie Fe Mayor Que. Es un tema que a todos nos ayudará muchísimo. Los invito a verlo hasta el final. Vamos con el mensaje. Y bueno, hoy terminamos la serie Fe Mayor Que, con esta plática que es Fe Mayor Que Condenación. Y sabes, esta serie la pensamos porque quisimos dar herramientas que nos permitan estar fortaleciendo nuestra fe. Porque constantemente vivimos situaciones que nos hacen dudar, que nos hacen temer, y es bien importante estar fortaleciendo nuestra fe para poder hacer frente a cualquier situación. Y hoy vamos a hablar fe mayor que condenación. Y sabes, es un tema que para mí es demasiado clave, porque si algo me tuvo lejos de Dios durante muchos años fue la condenación. Fue el sentir que yo no merecía estar cerca de Dios, el sentir que yo no merecía las cosas de Dios, el sentir que yo merecía un castigo. Y quisiera empezar leyendo una parábola en Lucas 18, es una parábola que dio Jesús, y dice: a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a casa justificado y no el otro, dijo Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y si te das cuenta, en esta parábola Jesús usa dos ejemplos: el fariseo y el cobrador de impuestos. El fariseo era la persona que trabajaba en las cosas de Dios, que trabajaba en el templo, que debía ser un ejemplo. Y el cobrador de impuestos en esos tiempos era gente que era considerada como muy corrupta, era como lo peor. Yo creo que a nadie nos gusta que nos cobren impuestos, ¿verdad? Pero hoy en día con el XML y todo eso, ya hasta por correo te lo cobran, ya ni siquiera tiene que llegar alguien a cobrártelo. Pero en ese tiempo se prestaba mucha corrupción porque no había CFDIs y XML, todos esos rollos de hoy en día, que ya no hay cómo huirle. Pero en ese entonces había mucha corrupción. Y entonces consideraban que el cobrador de impuestos era lo peor, y se supone que el fariseo era como el que vive en perfección, en santidad. Pero Jesús les cuenta esta parábola y me encanta que dice al principio: a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás. Porque sabes, si hay algo en lo que todos aquí somos iguales, es que todos hemos pecado y todos necesitamos la gracia de Dios. Nos dice la palabra en 1 Juan 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces todos hemos pecado y todos necesitamos de Jesús de la misma manera. Y aquí no hay de que, no, el que tiene la playera de casa, ese es menos pecador. O el que toca la alabanza, ese es menos. O el que predica, pues no estaría yo predicando. Sabes, hace poco me decían: oye, ¿y alguien nuevo que llega por primera vez puede servir en algún área como voluntario? Sí. Oye, pero no se puede poner la playera, ¿o sí? Porque hay que tener como que cierto estándar para... Yo les decía: mira, si a mí todavía me dejan ponerme la playera. Sí, de verdad, porque, sabes, yo crecí aquí en casa y créeme, cometí muchos errores de adolescente, de joven, y aún hoy, o sea, sigue habiendo cosas en mi vida que si
tú te pusieras a analizar mi vida completa, dirías, no, no te puedes usar la playera de casa. Pero así Dios, y dice la palabra que el día del juicio nuestra vida va a ser evaluada. Y te digo algo, es una prueba que ya reprobamos. Y ya la reprobamos todos por igual. Pero entonces, ¿qué sucede? Nos dice la Biblia en Romanos. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba al que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Y entonces, ¿cuál es la solución? Todos hemos pecado, todos igualmente estamos reprobados en la prueba, pero ¿cuál es la solución? La fe en Jesucristo. Y esto es bien importante porque cuando hablamos de condenación, muchas veces vivimos condenación porque no hemos tenido fe en lo que Jesucristo ya hizo. Y muchas veces creemos que es con buenas obras que nos vamos a salvar. Y entonces tratamos de hacer las cosas por nuestras buenas obras. ¿Y qué pasa? Que constantemente fallamos, que no logramos la meta. Y entonces nos encontramos ante esta situación y decimos, no, pues no hay manera. No hay manera. Y aquí vemos este cobrador de impuestos que se acercaba con Jesús y decía, perdóname porque soy un pecador. Y vemos este fariseo que decía todo lo bueno que hacía, que enumeraba las cosas buenas que hacía. Y entonces como que ante esta situación, ¿cuál de los dos somos? ¿Somos el fariseo y vivimos pensando en lo bueno que hago? O tal vez no, o tal vez como que vivimos tratando de hacer las cosas buenas y vivimos fallando. ¿Qué es la condenación? La palabra condenación viene del latín condemnatio, que no es un hechizo de Harry Potter, es una palabra que significa acción o efecto de pronunciar que alguien tiene culpa y por eso tiene que recibir un castigo o pagar una multa. Y sabes, la condenación es cuando tú y yo vemos nuestra vida y decimos merezco un castigo. Y la gracia, ¿qué es? Don o favor que se hace sin merecimiento particular, perdón o indulto. Entonces la gracia es ese indulto, ese perdón de ese castigo. Y entonces, ¿cómo es la gracia en Jesús? Es que Jesús pagó el castigo que tú y yo merecíamos. Y lo único que tenemos que hacer es tener fe en Jesús y entonces recibimos esa gracia. Y entonces ese castigo que tú esperabas, ya no lo vas a recibir. ¿Por qué? Por la gracia en Jesús. Pero eso significa que entonces ya no hay tristeza por el pecado, ya no hay tristeza por las malas acciones. No. En la Biblia nos habla de dos tipos de tristeza. Ya lo hablábamos la vez pasada en Fe Mayor que mi pasado. Y nos dice que hay dos tipos de tristeza en 2 de Corintios. Y 2 de Corintios es una carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios. Y en 1 de Corintios los confronta bastante duro. Y en la segunda carta de Corintios les dice, ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza. Y entonces lamenté haberla escrito, porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. Pero ahora no lo lamento, sino que me alegro. Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que nada fueron perjudicados por parte de nosotros. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte.
Fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación, el deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Entonces hay dos tristezas. Nos dice, hay una tristeza que sí proviene de Dios. Esa tristeza produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza de que proviene del mundo produce muerte. Y sabes, cuando tú te equivocas, el diablo lo que quiere es esa tristeza que produce muerte. Cuando tú te equivocas, el diablo lo que quiere es que sea una tristeza que te lleve a apartarte, a decir, ¿sabes qué? Mejor ya no intento, mejor ya lo dejo ahí, mejor ya no me voy a esforzar y mejor ya me rindo. Hace poco platicaba con alguien que me decía, mira, por mucho tiempo estuve huyendo a enfrentar el hablar algo con mi esposa y mucho tiempo pensé, mejor me voy a suicidar. Y esa es la tristeza que el mundo quiere. Esa tristeza que dice, es que la única escapatoria es la muerte. Pero hay una tristeza que proviene de Dios, que esa tristeza que produce arrepentimiento para salvación. Y esa tristeza tiene que estar cimentada en la fe, en la gracia de Jesús. Y dice que esa tristeza produce preocupación, deseo de disculparse, indignación, temor, vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Esa es la tristeza que nos lleva a decir, ¿sabes qué? Sí fallé, sí me equivoqué, pero voy a hacer lo que sea por corregirlo. Sí fallé, sí me equivoqué, pero voy a hacer lo que sea por recuperar la confianza. Sí fallé, sí lastimé, pero voy a hacer lo que esté en mí por dar un fruto distinto. Y esa es la tristeza que proviene de Dios. Y vemos en la Biblia un ejemplo de alguien que pasó por esta situación, que es el rey David. Y sabes, el rey David es de las personas más admirables que han existido en la historia, pero se equivocó. Y se equivocó cuando vio a una mujer que se estaba bañando, la deseó estar con ella, la mandó llamar, estuvo con ella, luego intentó cubrirlo, tratando de que estuviera con su esposo, porque estaba casada, entonces trató de que, porque ella se embarazó, entonces dijo, bueno, acuéstate con tu esposo para que piense que es de él. No, el esposo era un soldado y era recto y dijo, no, yo no puedo estar con mi esposa mientras el ejército está en la batalla. Y entonces, ¿sabes? El rey David lo mandó a la guerra y le dijo a los soldados que lo pusieran hasta el frente para que muriera y murió. Entonces el rey David se equivocó y se equivocó duro, ¿sí o no? Digo, o sea, embarazó a la mujer casada y luego todavía mató al esposo, o sea, saldría en los periódicos hoy en día, ¿no? O sea, sí estuvo intenso. Y sabes, en Salmos 32 y Salmos 51 vemos un poquito de qué pasaba en David cuando pasó todo esto. Y en el Salmo 32 dice, qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Y sabes, la condenación dice, va a haber un castigo para ti. Entonces trata de huir, trata de esconderlo, trata de evitar el castigo. Pero cuando conocemos a Jesús, sabemos que hay gracia. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos la historia del hijo pródigo, sabemos que él creyó que ya no lo iban a recibir en casa y sin embargo su papá corrió a abrazarlo, a ponerle calzado, a ponerle vestido y a hacer una fiesta porque él había vuelto. Y la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Y sabes, en Dios encontramos brazos abiertos cada vez. En Dios encontramos una fiesta para ti, para mí, cada vez que nos acercamos a Él. Y volviendo
a este salmo, vemos que dice que afortunados son los que el Señor considera inocentes. Y cuando tú y yo vivimos un arrepentimiento delante de Dios, Él no nada más quita el castigo, Él te llama inocente. Él dice, ¿sabes qué? Esta persona que alguna vez falló, hoy le pongo un nombre nuevo, hoy le pongo vestiduras nuevas. Porque muchas veces, y vemos en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes tenían que tener vestiduras limpias. Y muchas veces cuando pecamos, cuando fallamos, nosotros vemos nuestras vestiduras y decimos, no, pues ya está súper manchado. Y lo que pasa es que, no sé si te ha pasado que empiezas el día con una playera blanca, una camisa blanca, y yo siempre me pasa que si desayuno algo con salsa o como algo con salsa, algo salpica y ¡pum! Siempre, o sea, creo que nunca en mi vida terminaba el día con la playera blanca limpia. ¿Alguien sí? ¿Son buenos para eso? No, o nada más yo soy el único medio bruto para eso. Pero siempre me pasa. Y la realidad es que pues ya cuando se te manchó, pues bueno, voy a comer a gusto, ya, pues ya para qué me preocupo, me la voy a tener que ir a cambiar. No, el otro día me pasó con unas albóndigas, ¿verdad? Y justo dije, pues ya, o sea, terminando de comer me tengo que ir a cambiar la playera, pues ya no tengo tanto cuidado. Y así nos pasa con nuestra vida espiritual. Dios te da vestiduras limpias. Vas a tu intro, haces una oración, no sé qué, y sales con tus vestiduras limpias. Y entonces dices, wow, le voy a echar todas las ganas. Pero de repente algo pasa que dices, ya me ensucié. Y entonces te sigues ensuciando. Y te sigues ensuciando. ¿Por qué? Porque se nos olvida que podemos volver delante de Jesús y decir, Jesús, dame vestiduras blancas una vez más. Dame vestiduras blancas y quiero volver a empezar a cuidar esas vestiduras que tú me das. Y así es cada vez con Jesús. Vemos también en el Salmo 51 el arrepentimiento de David. Y dice, Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Vemos más adelante que dice, no te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y después dice, aun si yo te ofreciera sacrificios, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecies al corazón contrito y humillado. Y esto me regresa a donde empezamos, a la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Esto me regresa a ese punto, ¿por qué? Porque tenemos dos personas, uno que tiene este corazón contrito y humillado y uno que no. Y sabes, a mí me da curiosidad, ¿qué habrá hecho el cobrador de impuestos? ¿No? Así como que cuenten el chisme completo. ¿Qué hizo para estar tan arrepentido? Pero, y sabes, lo digo como de broma, pero realmente creo que todo está en eso. ¿Qué hizo el fariseo y qué hizo el cobrador de impuestos? Este fariseo que dice, gracias Dios porque yo no soy como esos pecadores, ni siquiera como este cobrador de impuestos, que yo sí ayuno, que yo sí. ¿Qué necesitaría vivir el fariseo para tener la actitud del cobrador de impuestos? ¿Sabes? Yo creo que el fariseo necesitaría fallar escandalosamente, perder todo el respeto de la gente, perder a su familia, y entonces tal vez un día tendría la actitud del cobrador de impuestos. Me acuerdo hace unos años platicaba con una amiga
que es amiga de la familia, que su familia son muy cercanos a nuestra familia. Sus papás son de los misioneros más increíbles que te puedas imaginar. Su familia, vas y pasas tiempo con ellos y sientes la presencia de Dios. Y crecimos juntos como amigos y yo siempre veía su vida y decía, wow, esta persona cómo ama a Dios, cómo la vida que lleva con Dios. Y yo era como el rebelde, el malo. Y me acuerdo que hace muchos años estábamos juntos y yo le platicaba lo mal que estaba en mi relación con Dios. Y yo le platicaba y decía, no, es que yo estoy pésimo y yo he lastimado gente y he hecho cosas graves. Y yo me acuerdo que ella me decía, sí, yo también. Y yo decía, no, a ver, o sea, no entiendes lo que te estoy diciendo. O sea, yo te estoy diciendo cosas graves. No, sí, yo también. La verdad es que a veces mi corazón es bien cochino y tengo malas intenciones. No, a ver, yo no estoy hablando de intenciones, yo las hice. O sea, y ella llorando me decía, sí, es que yo también le fallo mucho a Dios. Y hasta como que me da coraje. Pero sabes, ese es el punto. El fariseo probablemente tendría que ser descubierto en algo muy vergonzoso para que volteara y dijera, soy un pecador y cuánto necesito de Jesús. El cobrador de impuestos tal vez había hecho algo pequeño, algo que para nosotros sería pequeño, pero eso pequeño era suficiente para que él tuviera clara la necesidad que tenía de Jesús. Y hace poco me platicaba con un amigo y me decía, mira, estoy en una situación difícil porque le fallé a mi familia y estoy tratando de ganarme la confianza. Y yo lo escuchaba tan dolido, tan arrepentido. Y yo le dije, mira, donde hoy estás es un regalo de Dios, que ojalá con menos todos pudiéramos estar ahí. Ojalá no necesitáramos de grandes situaciones y grandes problemas para ser como el cobrador de impuestos, para ser como este amigo y decir que cuánta gracia se necesita para que yo esté donde esté, para que yo haga lo que hago, para que yo viva lo que vivo. Cuánta gracia se ha necesitado para mi vida. Y esa gracia podamos realmente reconocer y valorarla para que sea la misma gracia que podamos dar a otros. Porque a veces somos como el fariseo y vemos a otros y decimos, Dios, gracias porque no soy así. ¿Sabes? Veía un estudio que decía que los cristianos, en un porcentaje muchísimo más alto, tú les preguntas por qué alguien vive en pobreza y la mayor parte de las veces es por sus malas decisiones, por su pecado. Y somos rápidos a juzgar a otros. Pero si eso fuera verdad, si el pecado merece pobreza, si el pecado merece consecuencias, ¿cuánto más mereceríamos tú y yo? Y de verdad tú me puedes decir, no, pues es que yo no soy tan malo. Es que ante Dios todos estamos igualmente reprobados. Y ante Jesús todos estamos igualmente necesitados de su gracia. Entonces, fe mayor que condenación. Basémonos en esa fe en Jesús. De decir, yo no merecía, yo sí merecía ese castigo, pero por esa fe en ti, Jesús, por lo que tú hiciste en esa cruz por mí, ese castigo ha sido perdonado. Y tengo acceso a una cantidad de bendiciones que no podría soñar con merecer. Pero que nunca lo olvide, que es la gracia lo que me dio esta oportunidad, que nunca lo olvide que es la gracia lo que quitó mi castigo, que nunca lo olvide y que viva constantemente como ese cobrador de impuestos, diciendo, Dios, hoy recordé cuánta gracia necesito, porque hice esto, porque contesté así, porque me equivoqué en esto.
Y que todos los días recordemos y digamos: Dios, no me permitas olvidar la gracia que me sostiene. No me permitas olvidar la gran necesidad que tengo de tu gracia y tu misericordia. Y que esa misma gracia y esa misericordia sea la que yo aplique a los demás. Yo te invito ahí con tus ojos cerrados, dile: Dios, gracias por este recordatorio de esa gracia. Padre, yo te pido por cualquier persona que ha estado luchando con condenación, con temor al castigo, que le ha costado trabajo creer en tu gracia y en tu misericordia. Que hoy le puedas mostrar cómo todos hemos fallado y cómo todos merecíamos ese castigo, pero que tu gracia nos ha transformado, nos ha hecho inocentes, nos ha perdonado del castigo, que tú pagaste el castigo por nosotros. Padre, yo te pido, Señor, que esa gracia nos lleve a tener un corazón contrito y humillado, que esa gracia nos lleve a ser quebrantados delante de ti, que todos los días podamos darnos cuenta de cuánto necesitamos tu gracia, y que no importan las cosas buenas que hagamos, que no olvidemos que al final todo es por esa gracia que has tenido con nosotros. Padre, yo declaro hoy que toda condenación es quitada de las vidas de cada uno de los que estamos acá. Toda tristeza que produjo muerte, toda tristeza que ha estado cargando los corazones, que ha estado acusando, que ha estado diciendo no hay salida, no hay escapatoria. Hoy soltamos esa tristeza, Padre, y creemos en esa tristeza que produce arrepentimiento para salvación, que produce vida. Padre, yo te pido, Señor, que podamos enfrentar cualquier situación sabiendo que hay gracia, sabiendo que hay misericordia, sabiendo que al que confiesa sus pecados tú le llamas inocente, sabiendo que hay nuevas misericordias todos los días contigo, Padre. Yo te pido, Padre, cualquier persona que ha estado sufriendo condenación, que hoy sea liberado por completo por esa fe en ti, Jesús, por esa fe que tú ya pagaste, por esa fe que tú vas a transformar esa situación en una situación de victoria y de esperanza. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque en ti siempre hay nuevas oportunidades, porque tú siempre transformas nuestra tristeza en gozo. Padre, pone en nosotros esa urgencia por disculparnos, por corregir esas situaciones, por ganar esa confianza que perdimos, por tener esa humildad. Padre Dios, que nunca seamos como el fariseo, que nunca nos veamos y digamos, vean lo bueno que soy, que siempre recordemos de dónde tú nos has sacado, Padre, y que siempre recordemos la necesidad constante que tenemos de una gracia que ni siquiera podemos comprender, tan grande que es. Que siempre recordemos que si nos hubieran dado lo que merecíamos, nuestra realidad sería tan distinta. Gracias, Dios, por todo el amor, la misericordia y la gracia que has puesto en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tanto que nos das todos los días que no podríamos ganar o merecer. Gracias, Dios, por las oportunidades, por la familia que tenemos. Gracias, Dios, porque a pesar de que hemos fallado, de que hemos lastimado, tú nos has dado nuevas oportunidades. Padre, ayúdanos a ver esas bendiciones como ese resultado de la gracia y a cuidarlo, Padre, a cuidar eso que tú nos has dado, Dios. Gracias, Dios. Que nunca menospreciemos a otros, que vivamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias, Jesús.